Oramos. Señor que estás en el cielo, queremos darte gracias este momento que podemos juntarnos para poder compartir, estudiar un poquito más de tu palabra. Pedimos que, Señor, tu Espíritu Santo esté guiándonos, ayudándonos a sacar provecho de este libro, que, Señor, es nuestra guía para cada una de nuestras vidas. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, por lo menos definimos sí, creo que lo más importante, ¿sí? ¿Qué es la fe? ¿Se acuerdan, no? ¿Ah? ¿Qué se acuerdan de qué es la fe? Fidelidad, ajá. Verdad. Se aplica entonces un chico cualquiera, puede ser de acá, que está estudiando, llega a su casa y dice, papá, creo que no aprobé el examen. Y su papá le dice, no, ten fe. Y la persona responde, sí, tengo fe que no voy a aprobar el examen. Sé estar convencido, seguro de algo, así, estar algo que va a pasar, seguramente porque no se preparó bien, pero esa persona sabe que no va a aprobar, ¿sí? Es algo seguro, algo cierto, algo que es verdad. Entonces, habíamos visto hasta ahí que la vida cristiana, lo que Dios hace es, según San Juan, capítulo 3, y según 2 Corintios 5:17, es todo nuevo, ¿sí? Todo nuevo, un nuevo nacimiento. Decíamos, no es que Dios va parchando nuestras vidas, parchando aquellas áreas que están desinfladas para que continúe. Sí, es todo nuevo, un nuevo nacimiento. Y eso, esa vida cristiana, dice en el apunte que hay allí, tiene fundamentos. Ahí es donde yo me hice un paréntesis grande, y pensar que así como ese mesón que ahora ustedes están apoyando tiene soportes, ¿sí? Tiene 2, 3 caballetes. Mientras más caballetes tenga, va a poder soportar más peso, va a poder tener mejor firmeza. Entonces quería que consideremos que nuestra vida también es ese tablón. Si hay solamente 2 patas, va a soportar, pero si tiene más, va a soportar más. Lo que Dios quiere hacer de nuestras vidas es algo, nuevamente les digo, es algo completo, ¿sí? No es mejorarnos un poquito. Nosotros, creo, siempre tenemos esa idea, tengo que mejorar, y realmente lo que Dios quiere es hacer algo distinto, algo nuevo. Eso nos hace que estemos lejos siempre del objetivo de lo que Dios quiere con nuestras vidas. Nosotros mismos nos autolimitamos, ¿sí? a lo que Dios espera, aún Él mismo. Me imagino yo, Él tiene hasta confianza en nosotros que podemos superarnos, pero nosotros mismos nos ponemos límites, barreras.
Y considerando estos fundamentos de la vida cristiana, ¿sí?, nuestros caballetes que soporten, habíamos considerado la vez pasada la fe, ¿sí?, como esencial para nuestra vida cristiana. Y habíamos dicho que fe es algo sencillo, es fidelidad, ¿sí?, es verdad. Había algunos textos, a mí me había aclarado realmente el concepto de fe, poder considerar esas dos palabritas que les había dicho que anoten, ¿sí?, la palabra hebrea emuná y la palabra griega pistis, que a mí personalmente me llevan a tener en claro el concepto de fe, ¿sí? Y decir que realmente fe es un atributo que Dios tiene, nos habla de su fidelidad, nos habla de su verdad, ¿sí?, para con nosotros, de su lealtad. Y ahora vamos a considerar los otros caballetes o fundamentos para nuestra vida cristiana que nos van a ayudar a que realmente Dios pueda lograr lo que Él quiere de nuestras vidas. Les decía, los tengo anotados no por su orden de importancia, pero bueno, habíamos considerado el sábado pasado que realmente la fe es fundamental, porque sin la fe, o sea, sin la confianza y sin la fidelidad a Dios, nada de lo que después podamos poner va a tener mucho sentido, ¿sí? Ahora vamos a considerar depender del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Depender del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, como muchas veces nosotros lo escuchamos. Acá me topé con un detalle que me llamó la atención gratamente, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna versión que no sea la Reina Valera? Que no sea la Reina Valera 1960 ni la 1909. ¿Alguna otra? Todos están con Reina. ¿Vos tenés otra versión, Becky? Bueno, a ver si ahí está. Miren, ahí había pensando en esto del Espíritu Santo. Vamos a considerar esta mañana el aspecto que a nosotros nos compete con nuestro tema, ¿sí? Porque del Espíritu Santo podríamos hablar de su personalidad, de su deidad, ¿sí? Es Dios mismo, entonces podríamos considerar todo eso. Podríamos considerar también su obra, y desde ahí me puedo ramificar un poquito más, ¿sí? El Espíritu Santo obrando en la creación, obrando en la persona del Señor Jesús, obrando en los primeros discípulos, en la iglesia allí, el Espíritu Santo obrando en los incrédulos, y el Espíritu Santo y su obra en los creyentes, y llego hasta ese punto, ¿sí? Todo lo demás sería otro tema, pero voy por ese camino, ¿sí? Pienso en el Espíritu Santo, ¿sí? Su personalidad, que es Dios, su obra, pero su obra en mí, su obra para con cada uno de nosotros, que es lo que tiene que ver con vida cristiana. Entre los muchos pasajes que había, separé dos nada más, todos conocidos. Romanos 8:1 y Efesios 5:18, más conocido aún.
Ferchu, ¿qué dice Efesios 5:18? Sí, Efesios 5:18. Bueno, Pablo hace como que pone dos extremos y hace un contraste bien marcado al estilo Pablo, marcando que nuestra vida va a ser controlada por algo. Y él pone en contraste, bueno, el vino te va a controlar, ¿sí? Te va a hacer perder tus sentidos y vas a hacer muchas tonteras. Y Pablo entonces dice, no se dejen controlar, o que el vino, o que el alcohol no tome control de sus vidas, no se llenen de eso, sino que el Espíritu Santo sea el que controle. Por eso dice él, sean llenos del Espíritu Santo. Y todo el capítulo 8 de Romanos va a hablar justamente de una vida controlada por el Espíritu Santo. Fíjense, nuestra Reina Valera, la que usamos, dice lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Les decía, si alguien tenía, a ver, Becky, vos que tenías otra versión, a ver si es que 8.1. Listo. Fíjense que en esa versión y en muchas otras, no aparece esta frase que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí nomás hago un paréntesis, le decía, por eso un pequeño detalle, ya volvemos ahí. Cuando consideraba este texto y iba a buscar algunas versiones así más viejas en tiempo, doy con que dice que en los manuscritos que se encontraron no aparece esa frase que tiene nuestra Reina Valera 1960. Sí, que el texto se corta, acá dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí termina el pasaje. En los manuscritos no originales, pues ya los maestros se han cansado de decirnos que manuscritos originales no existen, todos se perdieron, son copias de copias, fidedignas de aquellos originales, ¿sí? Y luego sigue lo que es para nosotros el versículo 2. Siempre pienso que sería difícil para nosotros, tanto, más que nada para poder comunicar un pasaje, si no tuviéramos esta división, ¿sí? de capítulos y versículos, ¿sí? Yo tendría que estar... A ver, busquen acá donde dice ahora pues, y estaríamos ahí un buen tiempo tratando de encontrar, ¿sí? a qué pasaje quiero llevarlos. Pero también siempre nos han enseñado, y seguramente a ustedes también este tiempo, es que no nos ceguemos en esos capítulos y versículos, ¿sí? Porque muchas veces cortamos lo que el escritor, la idea que el escritor quiere transmitirnos, ¿sí? por centrarnos en que acá termina el capítulo y listo, como que termina la idea, el concepto ahí, y arrancamos, qué sé yo, con el capítulo 9.
cuando en su original fue escrito todo de corrido. Entonces hay una idea que Dios quiere transmitir por medio de ese pasaje. Recordando que las divisiones de capítulos y versículos no son inspiradas, ¿sí?, por Dios, ni los títulos, qué sé yo, viviendo en el Espíritu, más que vencedores, nada de eso es inspirado, ¿sí? Aquellos estudiosos, para hacernos el trabajo quizás un poco más fácil y sencillo a nosotros, han hecho estas divisiones, ¿sí?, pero no nos enceguezcamos allí, ¿eh? Eso seguro lo han visto ustedes o lo hemos visto cuando veíamos hermenéutica, así como ir tomando. Me gusta cómo Pablo nos marca acá en todo este párrafo lo que es la vida cristiana. Dice: ahora ninguna condenación hay. Cuando él termina su comentario, todo este capítulo 8, él termina diciendo ninguna separación, ¿sí? También ese pasaje bien conocido: ni lo alto ni lo profundo, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar. Comienza él diciendo nada nos puede condenar, termina diciendo nada nos puede separar. Realmente es grandioso lo que Pablo, o Dios por medio de Pablo nos muestra para nuestra vida cristiana, ¿sí? Nosotros que luchamos con nuestra carne, luchamos con nuestro interior, lo vamos a ver, creo, por el apunte que tienen la próxima vez, pero allí Dios sale y dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso nos toca a cada uno de nosotros, ¿sí? Hoy yo no estoy hablando para convencer de pecado, es trabajo del Espíritu Santo. Hoy estamos acá personas que un día hemos recibido a Cristo y que queremos crecer, ¿sí? Y ante eso Dios nos dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vuelvo, le decía esa frase que sigue, que no está en los manuscritos, tampoco suena mal para lo que todo el capítulo 8 continúa hablando, es decir, la frase: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa ampliación que alguien hizo ahí, también, les decía, está en acorde con lo que Pablo va a seguir diciendo más adelante. Y viene bien para nosotros ahora, ¿sí? Decía entonces, hablando del Espíritu Santo, que el mismo Pablo dice, no se dejen controlar, o que el vino no tome control de sus vidas, sino por el contrario, permitan que el Espíritu Santo, ¿sí?, tenga control de sus vidas. Que el Espíritu Santo pueda controlar nuestras vidas no significa que vivir basado en nuestras emociones, ¿sí? Porque también lo vemos y nos ha pasado aún en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros en algún campamento, retiro, conferencia, cualquier salida que hayamos tenido, hemos vuelto, como decimos siempre nosotros, con las pilas cargadas? Pero muchas veces, y tristemente, pasa que es algo más que nada o meramente emocional, ¿sí?, de aquel momento. Y esto de depender del Espíritu Santo va más allá solo de las emociones, ¿sí? No es que lo otro esté mal, pero esto de vivir dependiendo del Espíritu Santo no es solamente de mis emociones, porque ahí está involucrada mi propia naturaleza, y mi propia naturaleza siempre es así, ¿sí?
un día bien, otro día mal. Si las cosas me salieron bien, estoy con los ánimos arriba. Si he tenido un día duro, no sé, trabajo, calle, en lo que sea, mis emociones están abajo. Entonces, Pablo nos va a mostrar que esto de vivir o hablar de la llenura del Espíritu Santo va a tener que ver mucho con lo que también ahora estos fundamentos están muy entrelazados el uno con el otro, ¿sí? Va a actuar uno y es como que va a activar lo otro. Pues yo podría preguntar, y bueno, ¿cómo voy a cómo voy a hacer o qué voy a hacer yo para que mi vida esté dependiendo del Espíritu Santo? O también podría decir para ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Porque lo que Pablo dice, sed antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta para mí es cómo, y algunas de las cosas que vamos a ver ahora nos tienen que ver con eso, cómo vamos a nosotros a permitir que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Entonces no es por emociones, ¿sí? No es vivir por las emociones. Y el contraste o lo contrario de vivir en el Espíritu, ¿qué es lo que sería? Ajá, ¿y cómo se traduce eso a nuestro castellano entendible? Porque suena lindo eso, bueno, vivir en el Espíritu contrasta con el vivir en la carne. Ahora, ¿cómo traducimos eso a nuestra vida diaria, eso de andar en la carne? Ajá, también suena así, bien general, andar como el mundo anda. Vamos a cosas más puntuales, a ver. Ajá. Entonces, un poco el andar en la carne es dejarnos guiar por nuestros impulsos, decía así, como para ir, ¿vos, Sarita, ibas por ahí o por otro? Concupiscencia y nos ibas a embarrar más la cancha todavía. Ah, ajá, vivir entonces en la carne sería ahí dejarnos vencer aún por nuestro cansancio y todo. ¿Algo más? ¿Recuerdan ustedes que Pablo arma una lista larga de lo que es los deseos de la carne, ¿sí? ¿Se acuerdan algunos de los tantos que Pablo enumera? Yo sé que lo saben y no hace falta, si no van a, si van a la Biblia van a empezar, sí, pero así de su cabeza no van. De esa lista larga, que es muy práctica, este, ¿sí? Porque
ahí yo veo como que Pablo, pensando en la limitación de todos, pone una lista larga de cosas que nuestra naturaleza o nuestra carne hacen cotidianamente, normalmente. Y tomar ese camino sería vivir en nuestra carne, en nuestra naturaleza, ¿sí? Ya, sí, ahí está, homicidio, apareció la lista como de 100 cosas que Pablo enumera, donde sí, eh, todas aquellas cosas, ve que él empieza así como a enumerar allí todo lo que hay en nuestra naturaleza, envidia si hay en nuestra naturaleza, celos, contiendas. Y bueno, ahí también habría como para empezar a ver cada una de esas acciones que son muy naturales y nuestras, ¿sí? Ninguno de nosotros podemos decir que ha estado o que está en nuestra vida diaria exento de aquellas cualidades que Pablo describe allí, que nos reflejan una vida no controlada por el Espíritu Santo, ¿sí? Sino controlada por nuestra propia naturaleza. Luego Pablo hace otra lista, y son de cosas, esta vez podríamos decirle positivas. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, ¿sí? Por un lado, él hace una lista de todas aquellas cosas que hacen mi naturaleza, dejando a un costado el obrar del Espíritu Santo. Y Pablo hace otra lista donde dice, bueno, y una vida, lo voy a parafrasear, una vida que depende del Espíritu Santo, una vida llena del Espíritu Santo, como mejor le suene, va a manifestar, y empieza él. Y manifiestas son, dice, y empieza él a enumerar. ¿Se acuerdan algunas de esas? Gozo, amor, benignidad. Bueno, allí está, esa larga lista que hace Pablo en Gálatas. Ambas listas las hace en Gálatas, creo. Nos marcan ese contraste. Todo aquello que pensamos recién, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y todo eso, nos dice el pasaje, no es algo que sea innato de mi persona, ni de la de ustedes. ¿Sí? Es algo que el Espíritu Santo va a producir. Por eso, entonces, la importancia de ese mandato, podríamos decirle, de Pablo, que hace allí en Efesios 5:18. Sean llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a producir eso que recién nos acordábamos, una vida con paz, con gozo, una vida con de bondad, de benignidad. Lo contrario, entonces, sencillo, ¿sí? Lo contrario de vivir una vida que dependa del Espíritu Santo es vivir una vida que dependa enteramente de mi persona o de cada uno de nosotros, ¿sí? En nuestra naturaleza. Considerando siempre que aún nosotros como
como personas salvadas, nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa, es decir, a mi naturaleza no le agrada de por sí, de mis propios impulsos, ser llena del Espíritu Santo, ¿sí? Tengo que luchar ahí y permitir que Dios pueda llenarme de su Espíritu Santo, ¿sí? Esa tercera persona, Dios mismo en nosotros, para lograr así lo que Él quiere, lo que Él ya hizo, ¿sí? Un nuevo nacimiento, comenzar todo de nuevo, ¿sí? No comenzar a remendar, es hacer de nuevo todo. Nuestra vida es esa mesa, ¿sí? Nuestros fundamentos, la fe, una vida que depende o llena del Espíritu Santo. A mí me suena mejor una vida que dependa del Espíritu Santo, o llena del Espíritu Santo también está bien, solo que a mí en forma personal nomás me gusta más pensar y decir, bueno, una vida que dependa no de mi naturaleza, sino del Espíritu Santo. Otro sostén, otro fundamento, otro pie para nuestra vida cristiana, para aquello que Dios quiere continuar haciendo en nosotros, es la oración. Que también cuánto y tanto nos cuesta, ¿sí? a todos los cristianos. Y también tiene que ver mucho con luchar con nuestra naturaleza. Vuelvo a lo mismo, nuestra naturaleza no está deseosa de buscar a Dios. Tenemos que luchar para buscar a Dios, ¿sí? Nosotros de nuestros propios impulsos, no está el buscar y depender de Dios. Por eso es que nos cuesta tanto orar. O para algunos de los que estamos acá, realmente nos es muy sencillo, no sé, pasar media hora de oración, es una locura, creo. 5 o 10 minutos y queremos salir volando a seguir con nuestro ritmo de vida. Hay muchos testimonios de hombres y mujeres en el pasado que realmente eran personas de orar en cuanto a tiempo, horas y horas. Consideramos, ustedes seguro lo han podido también ver, considerar la vida del Señor Jesús mismo, ¿sí? Que siendo Dios mismo, nos dejó ejemplo cuando Él estaba acá. Lo encontramos en cada uno de los evangelios, que muy de mañana se levantaba, se iba a un lugar separado y allí oraba. Eso nos marca realmente qué tanto valor le daba a Él a ese tiempo a solas con el Padre, tiempo que nosotros generalmente no le damos a Dios o no nos hacemos ese tiempo. Seguramente es porque no llegamos a entender el tremendo valor que la oración tiene para nosotros como sus hijos, ¿sí? Si yo pregunto qué es la oración, va a ser yo estoy seguro que casi todos van a tirar, es la definición de escuela dominical y de hora feliz, ¿sí? Que es la oración, es hablar con Dios y ese concepto nada más
ha quedado en nuestra cabeza. Cuando consideramos la vida de oración, después ahora vamos a ver otros pasajes, porque el otro es muy conocido, por eso no lo separé, pero si nosotros consideramos la vida de oración del Señor Jesús, fíjense, o vamos a ver ahí, la importancia que Él le daba a ese tiempo. Este tema de la oración realmente era o es muy amplio y estaba bueno para sacar, ¿sí? ir por muchas ramas, porque por todos lados estaba, cuando veía, estaba lindo, pero por el tiempo vamos a ser muy precisos con algunas cosas nada más. Podría pensar en cuanto a la oración que nosotros encontramos barreras o obstáculos que muchas veces no nos permiten orar. Uno de nuestros propios obstáculos es mi propia naturaleza. Siempre. ¿Por qué? Porque mi propia naturaleza no sale de mí el buscar a Dios. Entonces el primer obstáculo para la oración soy yo mismo, ¿sí? Es mi yo, es mi naturaleza. También puedo encontrar como otra barrera que nos impide por ahí tener ese tiempo a solas con Dios, como comentaba Ferchu también, ¿sí? Nuestro cansancio físico, porque por ahí estamos tan metidos en actividades, sea trabajo, lo que fuere, que nos cuesta hacer ese tiempito, ¿sí? Para poder allí separar y orar a Dios. Fíjense que las barreras generalmente entonces las vamos poniendo a nosotros mismos, ¿sí? De por sí, y es voluntad de Dios, es que nosotros pudiéramos tener ese tiempo de acercarnos a Él, ¿sí? Si bien es cierto que Él conoce mi necesidad, conoce tus luchas, todo, pero Él espera que haya ese acercamiento de parte nuestra. Y los obstáculos o barreras, le decía, los ponemos nosotros mismos. Y allí es producto de eso, seguramente son las consecuencias consecuencias no buenas para nosotros mismos, ¿sí? Vivir una vida a medias, una vida sin objetivos, como decíamos la vez pasada, una vida sin sentido, ¿sí? Porque la filosofía nos muestra eso. La vida no tiene en sí un sentido, es levantarse y dejar que las horas transcurran y dormir y seguir. Pero la palabra de Dios nos muestra, y habíamos visto la vez pasada, que si nosotros pensamos en un sentido de la vida, claro, preciso, es que nuestra vida pueda glorificar, pueda honrar a Dios. Y allí, bueno, entran todas estas cosas o estos fundamentos que tienen que estar en nuestra vida. La fe, el depender del Espíritu Santo, la oración. Vamos, Marce, Números 23, 19. Becky Cardoso, Juan 14, 13. Gladys, Juan 16, 23, 24.
Mica, Hebreos 10:22. Y quiero en estos 5 minutitos pensar en, yo me pregunto y digo, ¿qué garantías tengo yo de que Dios va a escuchar mi oración? Es lo que yo me pregunto. Y cuando me pregunto eso, la Biblia me va a responder lo siguiente. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Fíjense que encuentro entonces que tengo la garantía de que Dios va a escuchar mi oración, porque Él mismo lo dice, ¿sí? En su palabra Él mismo lo dice. Entonces Él no me va a mentir, no te va a mentir. Entonces, ¿por qué no orar si tengo esa seguridad de que Dios me va a escuchar y tengo esa garantía, ¿sí?, de que Él va a actuar? No sé si será conforme a lo que mi cabeza ya diagramó, pero Él va a escuchar justamente porque Él lo ha prometido así, ¿sí? Él dijo y no hará. San Juan nos muestra una faceta del Señor Jesús y dice 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fíjense, ¿no?, que el Señor Jesús mismo se pone como, podemos decir, como garante, ¿sí? Lo que pidan en mi nombre, Él lo va a hacer. Sigue el Señor Jesús hablando y dice en 16, 23, 24. Fíjense que la garantía de que Dios va a contestar mi oración, por un lado, es su palabra misma, pero también acá está el nombre de Jesús, ¿sí?, como intermediario, ¿sí? Les decía como garantía de que Dios va a contestar. Él dice, pidan en mi nombre, el Padre lo va a hacer. Y Hebreos nos muestra algo más, 10:22, a ver si. Bueno, quiero agarrarme de las primeras palabras de acá del escritor. Al acercarnos a Dios me implica acercarme en oración también, ¿sí? Dice, acerquémonos con un corazón sincero. Y puedo también pensar en que Dios va a escuchar mi oración basado en cierto modo también en la sinceridad que hay en nuestro corazón, en lo que vos estás pidiendo. Que esa sinceridad también me va a llevar a pensar o me tiene que llevar a pensar en que lo que yo vaya a orar, lo que yo vaya a pedirle a Dios, también esté un poco en sintonía con lo que Dios, ya vamos a llegar a la palabra de Dios, ¿sí?
les decía, por eso acá hay cuando terminemos vamos a ver que hay un enredo de todo y que todo tiene que ver con todo, que todas las patas trabajan juntas en nuestra vida, que la fe, que el depender del Espíritu Santo, que la oración, que todo es un conjunto en nosotros. Y cada uno de estos fundamentos, cuando nosotros los descuidamos, realmente nos llevan a nuestra vida sin sentido, a nuestra vida mediocre, ¿sí? Entonces Dios va a contestar nuestras oraciones por su palabra, ¿sí? Basado en sus promesas. También porque allí está implicado el nombre del Señor Jesús, Él como garantía, ¿sí? Lo que pidan al Padre en mi nombre. Y también nuestro propio corazón, nuestra sinceridad, ¿sí? De lo que vamos a pedir. Fíjense lo que el Señor Jesús dice en San Juan, entre el 14 y el 16, dice, ustedes pidan, y dice, Él lo va a hacer, el Señor Jesús, Dios lo va a dar, dice, el capítulo 16 dice, mi Padre os lo dará, ¿sí? El Señor Jesús lo va a hacer, el Padre nos lo va a dar, y nosotros lo vamos a recibir. Ese es el ciclo de la oración. Lo que también brevemente Jeremías 33:3, que es un pasaje muy conocido, nos marca que por medio de la oración, ¿sí? Porque Él dice, clama a mí, ¿sí? Y yo te responderé, ¿sí? También está allí una afirmación, una promesa directa hecha por Dios mismo. Dice, te enseñaré cosas grandes, ocultas. Entonces, como podría pensar o marcar acá que uno de los efectos o de los frutos que la vida de oración va a tener en mi vida es que también Dios me va a abrir mi entendimiento, me va a enseñar, me va a guiar, y todo lo que allí dice en Jeremías 33:3. Tercer pie que ponemos a nuestra vida como fundamentos para nuestra vida cristiana, ¿sí? Paramos un ratito, después vemos 3 más y terminamos esta mañana con continuar viendo los fundamentos de nuestra vida cristiana. Belén. Salmo 119, completo. Vamos a acelerar, dijo, vamos a leer el Salmo 119. Salmo 119, 97 al 105. Vamos a considerar la palabra de Dios. Les decía, en cuanto a todo lo que es bibliología que ustedes han visto, entonces el valor y todo lo relacionado, ¿sí? a la Biblia, a la palabra de Dios, lo han visto. Entonces solamente nos queda ahora volver a remarcarlo, y lo traemos a ese conocimiento que ustedes tienen y lo vamos a poner como otro fundamento de nuestra vida cristiana,
¿sí? Hemos puesto la fe, hemos puesto el ser, el depender del Espíritu Santo, en una vida de oración, y vamos a poner otro caballete bajo nuestra mesa que va a ser la palabra de Dios. Y dice, entre los muchos pasajes que podríamos leer, consideramos del Salmo 119. Listo. Fíjense entonces todo lo que el autor o lo que Dios nos dice acá por medio del escritor de este párrafo, lo que es la palabra de Dios o lo que debería ser la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Cuando nosotros pensamos, dice, cuánto amo yo tu ley, cuando nosotros pensamos en ley, automáticamente como que nos ponemos a la defensiva, ¿sí? Porque la palabra ley nos lleva a eso, a decir, hay cosas que me frenan, dice esto, no. Cuando acá debería irme un ratito y ponerme en la cabeza del hebreo, qué es lo que ellos entendían por lo que para nosotros es ley, que es la palabra tan muchas veces también escuchada, seguro por ustedes, ¿sí? Torá es la palabra que aparece allí cuando hace referencia en nuestras Reinas Valeras a ley. Y Torá era en contraste a lo que para nosotros es ley, que es como que nos rechazamos un poco a esa palabra. Torá para el hebreo era algo muy grato, porque Torá tiene que ver con instrucciones o dirección. Fíjense entonces, si yo cambio esa palabra ley en mi texto y pienso en instrucciones y pienso en dirección, aquello que primero me frenaba y me parecía algo que no tan positivo, realmente me hace pensar en algo positivo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer por medio de su palabra? Es darme instrucción y es dirigir mi vida. Él sabe que mi vida dirigida por mí mismo va a chocar, ¿sí? Como aquel que agarra un auto por primera vez y lo más seguro es que se lleve todo por delante. Mi vida por naturaleza va a ser eso. Necesito dirección, necesito Torá, necesito instrucción de Dios. Y gracias a Dios, y también gloria a Dios que Él está dispuesto a darnos su dirección y su instrucción. Por eso es entonces realmente la importancia de este libro. Y la otra palabra que hace mención en repetidas veces en ese pasaje y a lo largo de todo el Salmo 119 prácticamente es el hecho de meditar, que es más allá de hacer una leída de corrida de 2, 3, 4 minutos, decir, bueno, ya he cumplido con Dios, he leído. El concepto de meditar va más allá, así es de ponerme a pensar y sacar qué es lo que Dios quiere mostrarme, qué es lo que Dios quiere enseñarme, qué es lo que Dios quiere instruirme. Porque, recuerden, ley es Torá. Acuérdense,
algunas palabras en su original algunas nos confunden más, a mí por lo menos me pasa eso, pero otras realmente me abren la cabeza y me hacen entender mejor qué es lo que Dios quiere decir. Torah es una de esas palabras que me ayuda. Ley generalmente siempre me choca, ¿sí? Pero pensar que Dios es un Dios que quiere dirigirme, que quiere instruirme, me hace bien, ¿sí? Porque es lo que necesito, es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Es dirección de Dios, instrucción de Dios, es la ley, es el Torah de Dios. Entonces nos dice que debemos meditar, ¿sí? Que es un proceso que lógicamente involucra la lectura, pero después involucra considerar lo que he leído, ¿sí? Leerlo una vez, otra vez, ahora con todos las facilidades que tenemos al toque de poder, no sé, considerar una versión de acá, otra versión de allá, y cada una nos abre un poquitito más el panorama de qué es lo que Dios quiere instruirme. Y finalmente volcarlo eso a nuestra vida, a nuestra vida personal. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios según este pasaje que hemos leído acá? Yo anoté 3 cosas. Por un lado, nos da sabiduría, y es lo que hace la palabra de Dios, ¿sí? Nos da sabiduría y nos ayuda entonces cuando tengamos que elegir. Si yo elijo según mi carne, según mi naturaleza, seguramente es más posible que lo erre. Pero si elijo guiado por la sabiduría de Dios que nos da por medio de su palabra, es posible, o es más seguro, que tome buenas decisiones. Nos da sabiduría, también nos da entendimiento de su voluntad, ¿sí? Nos abre, podríamos decir, nos abre nuestra mente a lo que Dios quiere y espera de nosotros, porque naturalmente tampoco lo sabemos, porque nosotros podemos decir, sí, nuestra vida, el propósito es dar gloria a Dios, pero ¿cómo sería la pregunta ahí? Entonces, por medio de este libro, de su palabra, Dios nos da entendimiento de cuál es esa voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Y también terminaba la porción y quiero pensar qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, es que nos protege del pecado, ¿sí? Nos ayuda a que no metamos la pata tan seguido. No es que no vamos a pecar, pero la Biblia nos protege. Mientras menos Biblia entonces haya en nuestra mente y en nuestro corazón, más propensos estaremos de pecar, ¿sí? Porque la Biblia nos protege. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿sí? Me alumbra, me protege del pecado. Sí, en pocas cosas entonces esa es otro soporte para nuestra vida, para mi vida cristiana, ¿sí? La palabra de Dios. Si hemos dicho palabra de Dios, no podemos pasar por alto lo siguiente: si hemos meditado, si Dios me ha instruido, no puedo pasar por alto de poner otro caballete bajo nuestra mesa o bajo nuestra vida, y que es la obediencia. Conocer la instrucción, conocer la dirección, no nos serviría muy mucho si no estoy dispuesto a obedecer, ¿eh? Por eso vuelvo a decirles, estas 6 cosas que consideramos como fundamentos o como base para nuestra vida, se entrelazan la una con la otra, ¿sí? Sarita, Proverbios
7. Capítulo 7, versículo 1, 2 y 3 nada más. Listo, ahí está, 1, 2 y 3. Hay más pasajes, pero les decía, vamos a ir rapidito, así terminamos. Conocemos la dirección, conocemos la instrucción, ¿sí? Dios me ha instruido, he conocido qué es lo que Dios quiere de mi vida, o respecto a algo que haya que cambiar o que comenzar a hacer, que no lo venía haciendo. Lo siguiente es obedecer. Y obedecer es sencillo de entender, si es obedecer es obedecer, no sé, no me sale más. A ver, díganme ustedes, ¿qué más se entiende por obedecer? Hacer caso, seguir una instrucción. Ay, che. ¿Sí? Obedecer es eso, es obedecer. Dijo, obedecer es cumplir, si es cumplir un mandato, ¿sí? Y si Dios ya nos ha, por medio de su palabra, que lo hemos visto, nos ha mostrado determinado mandato o algo en nuestra vida, lo siguiente es la obediencia, ¿sí? Así es como se entiende y se traduce mejor esa palabra que aparece acá en Proverbios cuando dice guarda mis razones, es decir, obedece, ¿sí? No es guardarlo así de meterlo acá, guardar es de sacarlo más bien a relucir, ¿sí? Guarda mis razones, es decir, obedece mis razones, dice guarda mis mandamientos, obedece mis mandamientos. Si no hay obediencia, entonces todo lo que hayamos podido, lo que Dios nos haya podido instruir, nos haya podido dirigir, va a quedar ahí, ¿sí? En el aire. Y así pasamos por nuestros cinco fundamentos y quiero terminar con un sexto, que también me gusta y es muy práctico como cada uno de estos, ¿sí? Hemos puesto la fe como fundamentos, la dependencia del Espíritu Santo, la oración, la palabra de Dios, la obediencia, y quiero terminar con algo que también tiene que ver con entre la relación personal de cada uno de nosotros, y es con el perdón entre hermanos. No quería dejar pasar por alto este punto como algo realmente de importancia para nosotros como hijos de Dios, ¿sí? El trato entre cada uno de nosotros. Hemos visto hasta cierta manera lo que es el trato entre Dios y nosotros, ¿sí? Que Él es un Dios fiel, que es un Dios que nos escucha en cuanto a las oraciones, que es un Dios que nos dirige, que nos instruye, un Dios que espera nuestra obediencia, pero también cada uno de nosotros como sus hijos y como creo que todos tenemos el concepto muy claro de que todos somos miembros los unos de los otros, es decir, que cada uno somos una unidad básica y no podemos nosotros estar o no deberíamos estar sin perdonarnos nuestras ofensas. De que yo pueda ofenderles a ustedes o ustedes a mí puede pasar, sí, es algo de nuestra naturaleza. Lo que
Dios nos va a decir es que si yo te he ofendido, debo acercarme a pedirte perdón. Es parte también de nuestra vida cristiana y de nuestra vida hasta cotidiana, así como sus hijos. Pablo, Efesios 4:32. A ver, si yo ahí nomás hemos hecho una leída ahí, el concepto entonces ahí de Dios de perdonar, ¿qué es lo que les resalta de ese texto a ustedes? A ver, a Sarita le resalta unos con otros. ¿Ah? Listo. Y a ver, ya vamos a leer otro. Fíjense, cuando Dios nos pone entonces la medida del perdón, nos marca, así como Dios nos perdonó. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Y Él nos perdona. Entonces lo que Pablo acá nos quiere llevar a este nivel en mi naturaleza, en mi humanidad, a cada uno de ustedes, es decir, el perdón debe ser, por un lado, como decía Sarita, sí, los unos a los otros, pero la medida o el estándar que Dios nos pone es así como Cristo, o así como Dios los perdonó. Entonces, cuando Dios me lleva a ese nivel, todo mi ego, todo mi yo queda a un lado, porque nosotros ante una ofensa, nuestra primera intención o reacción es devolver con lo mismo, ¿sí? Esa es nuestra naturaleza. Y lo que Dios nos dice acá, no, así como Dios te perdonó, así tenés que perdonar al que te ofendió. El pensamiento muy parecido, similar, es más, sigue hablando Pablo en Colosenses, dice así, Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sí, el pensamiento de Pablo entonces sigue por la misma vía, ¿sí? Soportándoos unos a otros. Sabiendo Dios que cada uno de nosotros realmente somos personas complicadas, entonces nos instruye Él a soportarnos unos a otros, perdonándonos si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó. Esa es la medida, podríamos decir, a la que Dios nos lleva, así como Cristo.
y realmente ahí ya no queda nada que nosotros podamos argumentar contra Dios y decirle, pero mira a Dios lo que me hizo. No hay nada, no hay nada. Porque si Él estuvo dispuesto a perdonar aún nuestras más miserables bajezas y nos perdonó, entonces a ese nivel Él quiere que nuestra vida como comunidad cristiana, como iglesia, también sea de la misma manera, así como Él nos perdonó. No es una opción. El perdonarnos unos a otros, fíjense, no es una opción. Dios no me dice, che, mira, te sugiero que lo perdones. Mira, considera cómo es Él. No me está dando esa opción. Es una instrucción de Dios de que debemos perdonarnos los unos a los otros. Fíjense, acá entra algo que realmente solo nosotros como hijos de Dios también podemos hacerlo, porque el perdón es un atributo que solamente Dios tiene. ¿Sí? Nadie más tiene ese atributo de decir te perdono. Dios tiene ese atributo. Fíjense cómo Él en este nacer de nuevo también nos da eso a nosotros, nos comparte ese atributo de nosotros poder perdonar a aquel que nos hirió, o nosotros muchas veces pensamos que nos hirió. Dios entonces en ese nuevo nacimiento también nos da esta facultad o esta instrucción, ¿sí?, de perdonar. Por un lado no es una opción, por un lado veo que Dios comparte conmigo algo de sus atributos. Puedo perdonarte y hacerlo de la manera que Él lo hizo, es decir, perdono y olvido, si no me lo guardo para de acá a la próxima sacártelo de nuevo. El perdón no es entonces algo también de mi naturaleza, es parte de lo que Dios hizo en esta nueva persona, en el momento de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, ¿sí? Como consecuencia, seguramente, cuando yo perdono a alguien o alguien me perdona a mí, como consecuencia de eso hay nuevamente armonía y hay paz. Y como congregación, como iglesia, debemos siempre procurar eso, ¿sí? Procurar la unidad, ¿sí? Nos habla también el apóstol y tiene mucho que ver muchas veces con eso, ¿sí? Con que no hay unidad porque quizá hay ofensas sin perdonar allí en la comunidad cristiana. Por eso quería terminar y que pensemos en ese otro, por decirlo así, sexto fundamento para nuestra vida cristiana que nos ayude a crecer, que es en nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? El perdón, sobre todo en estas relaciones interpersonales, porque siempre así como le fallamos a Dios, también podemos fallar a nuestros hermanos, a nuestros amigos aún, ¿sí? Y para Dios eso tiene una solución fácil. Considera como Cristo, como Dios te perdonó, así también es el actuar con tu hermano. Listo, terminamos entonces. Primer fundamento, o número 1, no sé cuál es. Fe. Otro. Dependencia de Dios, del Espíritu Santo. 3. Oración. 4. Palabra de Dios. 5. Obediencia. 6. Perdonar unos a otros, ¿sí? A eso nos enfocamos ahora. Entonces tenemos, seguramente en medio de estos hay muchos o algunos aspectos más que involucran a nuestra vida. Pero en estas dos sábados quería que consideremos esos aspectos en nuestra vida y que realmente nos ayuden
primeramente a nosotros y, ¿por qué no en algún momento cuando tengamos que enseñar o compartir, cada uno aún en las clases o con otros chicos, poder marcar realmente que hay cosas fundamentales en nuestra vida que no deberíamos descuidarlas, ¿sí? Como estos 6 aspectos que pudimos ver este tiempo. Oramos. Señor, gracias por esta mañana, que Señor nos has permitido poder abrir tu palabra, poder continuar aprendiendo o también trayendo a nuestra mente algunas verdades que, Señor, ya tú nos has enseñado, pero que, Señor, valen la pena nuevamente traerlas a nuestra memoria y sobre todo poder aplicarlas a cada una de nuestras vidas. Pedimos que nos ayude, Señor, siempre a continuar creciendo en conocerte, pero también en poder obedecer cada una de tus instrucciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.